Otro tema interesante, importante, en espacios vectoriales tiene que ver con la independencia lineal y dependencia lineal, que cuando lo analicemos vamos a ver que también está muy relacionado con el concepto de combinación lineal. Uno hasta podría decir que estamos hablando de lo mismo desde otro punto de vista. Fíjense, en los ejemplos uno y 2 que vimos antes, en el video anterior, de conjunto generador, vimos que los conjuntos 1, 1 y 1 menos 1, que fue el primero que analizamos, y el 1, 1, 1 menos 1, 2, 0, los dos generaban todo R2. Es más, algo que creo que no se los dije antes, yo voy a tener infinitos generadores de R2, porque dos vectores que no sean paralelos, dos vectores de R2 que no sean paralelos, dos o más vectores, me van a generar R2. ¿Tá? Lo único que me va a limitar, y eso es porque uno, si lo analiza geométricamente, se da cuenta, es en vez de tener dos vectores, tener uno solo. Si tengo uno solo, puedo generar una recta, no todo R2. O tener dos vectores o más vectores, pero que sean todos paralelos. Si los vectores son todos paralelos, también no me puedo desplazar sobre esa recta que es paralela a esos vectores. ¿Estamos? Pero una vez que supero los dos vectores no paralelos, no importa cuántos vectores agregue, voy a seguir generando R2. Estamos hablando todo de R2, así lo vemos bien geométricamente. Por lo tanto, eh, vamos a tener infinitos generadores. Eh, entonces, acá dice, ¿por cuál nos inclinaríamos? ¿Cuál es la mejor opción? Bueno, eh, lo que se busca siempre, lo primero que vamos a buscar es buscar el más chiquito, o sea, el que tenga la menor cantidad de vectores. Uno podría decir, si yo estos dos vectores me generan R2 y estos tres vectores me generan R2, ¿para qué voy a escribir 3? ¿Para qué voy a usar 3? Si con 2 ya puedo armar todo. ¿Se entiende? Hay una pieza que me sobra. Entonces no la uso. Entonces, es importante detectar cuál es el mínimo número de vectores que generan un espacio o un subespacio. Que eso también después vamos a ver que tiene que ver o define a la dimensión de un espacio vectorial, algo que ya venimos mencionando en algunos momentos cuando decimos que R3 tiene tres dimensiones, ¿verdad? Bien, si el conjunto A formado por un cierto número de vectores es un conjunto de vectores de un espacio vectorial, entonces la ecuación vectorial alfa B1 más alfa B2 más hasta llegar al último vector igual al vector nulo, esa ecuación tiene al menos una solución que es la trivial, porque alfa 1 igual a 0, alfa 2 igual a 0, o sea, todos los alfa igual a 0 me generan el nulo. Y acá, recuerde, yo en vez de 0b lo que uso es nulo de b para diferenciar vector nulo del número 0. Este sí es un 0, porque son escalares, me dan igual a 0. Acá es un vector. Yo lo que quiero representar, estoy hablando del vector nulo, que puede ser un vector de R2, de R3, de R4, de Rn, pueden ser matrices, pueden ser polinomios. Entonces, no es solamente 0. ¿Está? Un tema de nomenclatura. No es que esté mal escribirlo así. A mí no me gusta escribirlo así. Ahora, esto es un sistema homogéneo, me va a generar un sistema homogéneo. Un sistema homogéneo siempre es compatible, siempre tiene una solución. Pero yo voy a tener dos posibilidades. Tener un sistema compatible determinado, es decir, que esta sea la única solución, o un sistema compatible indeterminado, es decir, que existan otros valores de alfa que también me lo hagan cero. ¿Tá? Entonces, si esta es la única solución, ¿tá? O sea, si la trivial es la única solución, se dice que A es un conjunto linealmente independiente. En cambio, si hay más soluciones, decimos que A es un conjunto linealmente dependiente. ¿Tá? Vamos ahora, yo en algún momento ya lo he mencionado, lo de linealmente dependiente, linealmente independiente, cuando vimos vectores, ahora lo vamos a definir un poquito mejor. Acá comenta una forma alternativa de caracterizarlo también, es un conjunto de vectores B1, B2, Br
es un espacio vectorial, es linealmente, de un espacio vectorial B, es linealmente dependiente, si solo si al menos uno de los vectores puede expresarse como combinación lineal, que ya lo vimos en los temas anteriores, de los demás. Esto que parece complejo, van a ver que con un ejemplito queda más sencillo. Eh, Acá lo explica en forma genérica. Yo voy a hacerlo con un ejemplo numérico cortito. A ver, si ustedes tienen, por ejemplo, vamos a hacerlo fácil. Yo tengo el vector 1, 1 y voy a poner el vector 1, perdón, no, 1, voy a poner el vector 1, 1 y voy a armar un vector que a simple vista vemos que son linealmente dependientes, que es el 2, 2, porque lo que quiero que quede grosero el concepto que quiero marcar. Entonces, del tema anterior me dice, a ver, yo tengo alfa por el primer vector más beta por el segundo vector igual al vector nulo, que es el 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué me está diciendo acá? Si esto vale 0 y esto vale 0, o sea, si alfa vale 0 y beta vale 0, me da 0, 0. O sea que eso es solución. Pero también yo puedo poner un 2 acá y un menos 1 acá y esto me va a dar solución. ¿Se entiende? Entonces, lo que tenemos acá es que estos dos vectores son linealmente dependientes. ¿Qué significa que son linealmente dependientes? Que uno es combinación lineal del otro. Porque yo también podría decir que 2 veces el 1, 1 es igual a el 2, 2. ¿Tá? Por eso digo que es lo mismo que vimos antes visto con otro enfoque. ¿Tá? Que sean linealmente dependientes es lo mismo que decir que uno es combinación lineal de los demás. ¿Estamos de acuerdo? Acá lo escribe en una forma más genérica, que es la siguiente. Yo tengo esto igualado, otra vez vamos a poner al nulo. ¿Estamos de acuerdo? Como dijimos, hay dos posibilidades. Que la única solución sea la trivial, que todos valgan cero. Si todos valen cero, si todos los alfa valen cero, el sistema es linealmente independiente, son vectores linealmente independientes. Ahora, si existe algún alfa distinto de cero, eso, al ser distinto de cero, ese vector lo voy a poder llevar del otro lado. Por ejemplo, acá llevan alfa B1 lo llevo del otro lado, el alfa 1 pasa dividiendo, ¿y qué logré hacer? Despejar el vector B1. B1, armarlo como combinación lineal de los otros vectores. ¿Cuál es la condición para lograr esto? Que alfa 1 tiene que ser distinto de 0, porque alfa 1 quedó dividiendo. Si alfa 1 quedó dividiendo, no puede valer 0. Entonces, básicamente es eso. Si ese sistema homogéneo que me queda igualado a 0, por eso es homogéneo, tengo, además de la solución trivial, una solución distinta a la trivial, esos vectores van a ser linealmente dependientes. Hay vectores que dependen de otro vector. ¿Estamos? Bien. Eh, Acá pone un ejemplo, pregunta si todos los vectores son linealmente independientes o linealmente dependientes. Resuelven el sistema homogéneo que les quedó, que era el mismo que antes, pero antes lo igualamos a x y, porque antes que queríamos generar todo R2, ahora que queremos generar solamente el nulo, lo podemos generar, y sí, siempre lo vamos a poder generar porque es un subespacio, el nulo siempre va a existir, ¿está? Siempre va a pertenecer a nuestro conjunto. Y este sistema, cuando lo resolvemos, nos da dos valores de alfa. Alfa 1 igual a 0, alfa 2 igual a 0. Es decir, que este conjunto de vectores es linealmente independiente. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, el otro caso, que eran tres vectores, cuando resuelven el sistema, acá pasó de vuelta lo mismo. Hicieron F1 menos F2. Se ve que hicieron copy-paste y pusieron el mismo error.
F1 menos F2, F1 menos F2, 1 menos menos 1 me da más 2. Acá también les va a dar más 2, bueno, y el 0 no cambia. En vez de multiplicar por menos un medio, vamos a multiplicar por más un medio para que nos quede todo positivo y nos quedó lo que está acá, es decir, alfa más beta más 2 gamma, que es la primera ecuación, igual a 0, y la segunda ecuación es beta más gamma igual a 0. Entonces puedo decir que beta es igual a menos gamma. Esto lo reemplazo arriba y me queda alfa menos gamma más 2 gamma, me queda que alfa es igual a menos gamma. Esto es parametrizar. Acá lo dejaron como gamma. Lo que veníamos haciendo nosotros era decir gamma igual a lambda y llevar todo en función de lambda. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, eso es otro tema. El sistema de ecuaciones es compatible indeterminado, es decir, que tiene más de una solución, por lo tanto, voy a tener más de una solución, por lo tanto, es linealmente dependiente. Si esto, al ser un sistema compatible indeterminado, es linealmente dependiente. Y algo que me gusta destacar acá, porque parece tonto, pero en un examen después se ponen nerviosos y se equivocan. Fíjense, este sistema me dio una única solución. ¿Cómo se llama cuando el sistema tiene una única solución? Sistema compatible determinado. Y este que está acá me dio un sistema compatible indeterminado. Sistema compatible indeterminado. Cuando es un sistema compatible indeterminado, dijimos que los vectores son linealmente dependientes. Y algo que es medio tonto, pero digo, hay veces que en el momento del examen eso hace que se equivoquen porque lo dudan, es que sistema compatible determinado, que tiene la D, me determina que los vectores son linealmente independientes. Tengo la I. Y sistema compatible indeterminado, que tengo la I, me determina que los vectores son linealmente dependientes. Es decir, que tengo la D. Están cruzadas. Sistema compatible determinado, linealmente independiente. Sistema compatible indeterminado, linealmente dependiente. Cuando esto lo hace, yo siempre digo que en un examen es como que las neuronas piensan un poquito más, uno exige un poco más al cerebro y algo que no se dio cuenta en ningún momento, se da cuenta en el examen, pero si es por primera vez le genera dudas, le aparecen las letras cruzadas y tienen miedo de estar equivocándose. No, aparecen las letras intercambiadas, ¿está? Bien. Bueno, acá hay otro ejemplo en R3, es resolver sistema de ecuaciones. Si hay algo que tiene álgebra, cuando la vean es que prácticamente siempre hacemos lo mismo. Resolver sistema de ecuaciones, como digo yo, sumar, restar, multiplicar y dividir. Porque el sistema de ecuaciones es aplicar Gauss, y Gauss es eso, sumar, restar, multiplicar, dividir. No tiene grandes secretos la materia. Hay que saberse algunas definiciones. Vamos a ver este ejemplo 5 que trabaja con polinomios. ¿Está? Esperen que vuelvo a cambiar el color. Bien, a ver, fíjense. Ejemplo 5 es el conjunto x, polinomio x, vector menos x cuadrado y el vector 4x cuadrado menos x. Y pregunta si son linealmente independientes o linealmente dependientes. Entonces, vamos a la definición. Alfa 1 por el primer vector, que es un polinomio. Alfa 2 por el segundo vector, que es un polinomio, más alfa 3 por el tercer vector, que es un polinomio. Es igual al polinomio nulo. ¿Quién es el polinomio nulo? En este caso, hasta x2, ¿está? 0x cuadrado, perdón, hasta x cuadrado. 0x cuadrado más 0x más 0, que sí podemos escribirlo como un 0, ¿está? Polinomio nulo es el 0. Bien, entonces, ¿qué me queda? X2 está multiplicado por 0. ¿Quién tiene X2? Alfa 2 y 4 alfa 3. Menos alfa 2. Entonces, menos alfa 2 más 4 alfa 3 es igual a 0. Luego, X también está por 0. ¿Quién tiene a X? Alfa 1, alfa 2 no lo tiene, alfa 3 tiene con un menos. Alfa 1 menos alfa 3. ¿Estamos de acuerdo?
Y término independiente, el cerito, este polinomio no tiene término independiente, este polinomio no tiene término independiente y este polinomio no tiene término independiente. O sea que alfa 1 por 0 más alfa 2 por 0 más alfa 3 por 0 seguro que me va a dar 0. ¿Estamos de acuerdo? Bien. De acá podemos despejar alfa 1 igual a alfa 3 y de acá podemos despejar alfa 2 igual a 4 alfa 3. Podríamos llegar a parametrizar y decir que alfa 3 es igual a lambda, lo hacen como quieren, pero lo que vemos acá es que es un sistema compatible determinado. Tuve que parametrizar. Yo le doy un valor alfa 3 y ahí obtengo los valores de alfa 1, alfa 2. Es decir, que estos tres polinomios son linealmente dependientes, ¿está? Es decir, fíjense que, por ejemplo, acá lo que hacen es alfa 1 vale, le ponen el menos 1. Entonces vamos al sistema, si alfa 1 vale menos 1, alfa 3 vale menos 1, alfa 2 vale menos 4. Alfa 2 va a ser igual a menos 4 y, como dijimos, alfa 3, como es igual a alfa 1, me queda igual a menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué me va a quedar? Alfa 1 es menos 1, me queda menos 1 que multiplica el primer polinomio, que es x. Más alfa 2, ¿quién es alfa 2? Menos 4. Menos 4 que multiplica al segundo polinomio que es x cuadrado. Más alfa 3 que es menos 1. Menos, lo escribo abajo que no tengo lugar, menos el tercer polinomio que es 4 por x cuadrado menos x. Todo esto igual a 0. Como existen números distintos de 0, yo puedo despejar uno de los vectores. Acá lo que despejaron fue este, o sea, este que es menos 4x cuadrado menos x, lo despejaron, lo llevaron del otro lado y les quedó menos x más menos 4 por menos x cuadrado es igual a 4x cuadrado menos x. Es decir, que este vector lo armaron como combinación lineal de estos dos. Pero yo podría haber despejado menos x. Entonces yo también podría haber dicho que menos 4 que multiplica al menos x cuadrado menos el 1 que multiplica al al tercer polinomio que es 4x cuadrado menos x es igual a este que está acá, que lo llevo del otro lado, a x, ¿está? Esto me queda más, más 4x cuadrado, este me queda menos 4x cuadrado, o sea que eso se cancela, y este menos con este menos me da x igual a x. Y también podría haber despejado el menos x cuadrado, o sea, cada uno es combinación lineal de los otros dos, ¿está? Muy bien. Unas propiedades que son bastante obvias. Dice, un conjunto formado por un solo vector es linealmente independiente. Sí, que es el vector nulo. El vector nulo, fíjese una cosita. ¿El vector nulo está dentro de un espacio vectorial? Sí, porque es condición del espacio vectorial tener al vector nulo. El vector nulo es ley de composición interna, tiene ley de composición interna. El nulo más el nulo me genera el nulo, o sea que sigo estando dentro del conjunto. Y el nulo es ley de composición externa y alfa por el nulo me genera el nulo. Es decir, que el nulo es el único subespacio vectorial de un solo elemento. Es un caso muy particular. Bueno, alfa por b igual a el vector nulo en el espacio B. Si B es el nulo, alfa puede tomar cualquier valor, por lo tanto, diríamos que el vector nulo es linealmente dependiente. ¿Estamos de acuerdo? Como yo tengo que estoy trabajando solo con el nulo, este vector sería el nulo. Si el vector B es distinto del nulo, la única posibilidad de generar el nulo es el 0. Por lo tanto, es linealmente independiente. Entonces, salvo el conjunto, salvo el vector B, salvo el vector, perdón, el vector nulo solito, ¿tá?
que es LD. Después un vector solito es LI. Pero el vector nulo en sí es LD, el vector nulo solito. Si un conjunto de vectores contiene al vector nulo, entonces es linealmente dependiente, por lo que acabo de decir. O sea, si yo tengo un montón de vectores, yo tengo V1, V2, V3, que entre ellos pueden ser linealmente independientes, pero de golpe me aparece el vector nulo. Si yo analizo este conjunto globalmente, esto seguro que es LD, porque tiene al nulo. ¿Estamos de acuerdo? El nulo solito ya es LD. Entonces, cualquier conjunto que contenga al nulo va a ser LD. ¿Está? Que es lo que explica acá. Bien. Interpretación geométrica. Ya lo estuvimos viendo un poquito antes. Una aclaración. Acá dice, de uno resulta que dos vectores V1 y V2 son linealmente dependientes si solo si uno de ellos es un múltiplo de 2. En realidad, de 1 y de la unidad 1. 1 es el punto que está por acá arriba. Está bastante lejos. Tendrían que haber puesto página tal. Acá está el 1. De este comentario sacan esa conclusión, pero yo ya la comenté. O sea, un vector me genera una recta. Dos vectores, si son LD, tienen que estar en la misma recta. Dos vectores solitos. Podemos afirmar entonces que dos vectores en R2 o en R3 son linealmente dependientes si y solo si están sobre la misma recta que pasa por el origen. O sea que si son paralelos, si están en la misma recta, es que son proporcionales. ¿Está? Bien, dos vectores solitos, o sea, un vector solo, salvo el nulo, es LI. Dos vectores, que esto que lo vemos en R2 y en R3 lo podemos analizar en matrices, en polinomios, en Rn. Dos vectores, salvo que sean proporcionales, van a ser linealmente independientes. Solamente son linealmente dependientes dos vectores cuando son proporcionales. Uno igual al otro multiplicado por una constante, ¿verdad? Acá lo tenemos. Dos vectores linealmente independientes porque no son paralelos. Cuando son paralelos son linealmente dependientes. Acá lo estamos viendo geométricamente, pero esto lo pueden extender a R4, R5, R27, Rn. Matrices de M por N, polinomios de grado menor o igual a N, los P sub N. Bien, R3, en R3 tres vectores V1, V2 y V3 son linealmente dependientes si son coplanares, básicamente. Si yo tengo, vamos al gráfico de GeoGebra que teníamos de antes, fíjese una cosita. Yo acá tengo, habíamos usado los dos vectores negros para hacer combinación lineal y armar el rojo y dijimos que esto los corríamos. Ahora, desde el punto de vista de linealmente dependiente o linealmente independiente, para que con dos vectores pueda armar el tercero, o que la suma de los tres me dé el nulo, los tres vectores tienen que ser coplanares. Si yo tengo, vamos a tomar un eje como vector, yo tengo el eje X, vamos a decir que es un vector, yo tengo el vector negro y este vector que es el eje X. Vamos a hacer una cosa, como el otro es rojo, voy a cambiar al Y que es verde. O perdón, porque por el gráfico, ahí está. Bien, entonces yo tengo los dos vectores negros y en vez de este rojo que va para arriba, tengo este verde que es el eje Y. Este vector está fuera del plano. Entonces estos tres vectores van a ser linealmente independientes. Porque imagínense cómo hago para sumar los dos vectores negros y el vector verde y que se me anulen todos. Estos dos no pueden quitar la componente I, la componente de este lado, porque estos dos no tienen ese valor, no tiran para ese lado, no lo pueden anular. ¿Se entiende? Entonces, para que sean linealmente dependientes, para que con dos arme el tercero, tienen que ser coplanares. Eso ya en R4, en matriz, ya es un poquito más difícil de ver, porque ya ahí se empieza a hacer más complejo el análisis. Acá tenemos tres vectores linealmente independientes en R3, dos están en un plano y el tercer vector no está en el mismo plano. O sea, de a dos están en el mismo plano, pero los tres simultáneamente en el mismo plano no están nunca.
y acá tenemos tres vectores linealmente dependientes porque están los tres en el mismo plano. Al estar los tres en el mismo plano, con dos puedo armar el tercero. ¿Tá? Con una combinación lineal de dos puedo armar el tercero. Eso significa que son combinación lineal y linealmente dependiente es prácticamente lo mismo visto de lados diferentes. ¿Está? Eh, bien.